Hermano, antes cuando nuestra hermana Brava decía que nuestra mente fuera como la mente de Cristo. Esa era su oración. Y hemos cantado: eres santo, eres poderoso, eres el Señor de señores y Rey de reyes, poderoso Dios. Cristo Emmanuel, eres alfa, omega, principio y fin. Y tu gracia siempre nos habla de ti, príncipe de paz. Y hemos cantado: Jesucristo es tan grande. Hemos cantado que el Señor, que Jesús está en su trono, rodeado de gloria, está a la diestra del Padre, pensando en ti y en mí. Y que los ángeles le adoran, que los serafines cantan, que los ancianos gritan: santo es el Señor, que está rodeado de gloria. Que Jesucristo es el Señor. En esta mañana, llevo unos días pensando, porque se hizo una encuesta en Estados Unidos, se cogieron a 3.000 cristianos, y le hicieron una encuesta sobre doctrina de la Biblia. Y me llamó la atención que entre las doctrinas que había, cuando se sacaron los datos, un 40% de estos 3.000 piensan que Jesús no era plenamente Dios, no tenía plenamente naturaleza divina y no se hizo plenamente hombre. El 32% pensaban que los relatos acerca de su muerte y resurrección no eran ciertos. 2/3, es decir, 2 de cada 3 personas decían que Jesús era menos divino, menos Dios que el Padre, aunque un poco más divino que el Espíritu Santo. El 35%, y esto es lo que más me llamó la atención, piensa que la salvación no se halla solo a través de Jesús. Y es normal en nuestra cultura que nos pregunten cosas como: ¿qué piensas de que el rey Felipe no haya ido al entierro de la duquesa de Alba? ¿Qué piensas de tal político que es corrupto y tiene no sé cuánto dinero en no sé dónde? O la pregunta más común que me hacen a mí es: ¿qué piensas de Pablo Iglesias? Son preguntas muy comunes en nuestra época, en nuestros problemas políticos, pero son preguntas que quizás sean importantes para la política, quizás sean importantes para un futuro cercano. Sin embargo, hay una pregunta que todos debemos hacernos, una pregunta que tiene una importancia eterna, porque sus consecuencias son eternas. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen por ahí que es el Hijo del Hombre? Porque probablemente consideraba importante o quería hacer una introducción, a ver cuál era su imagen por ahí, pero él quería hacer una pregunta mucho más allá. Él pensaba que había una pregunta más importante, y es: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es importante que en nuestra vida nos planteemos de vez en cuando, nos paremos. Jesús estaba hablando con sus discípulos, hacía 2 años y medio que estaba con ellos, y en medio de un camino los para, y a veces tenemos que parar en medio del camino y preguntarnos: ¿quién es Jesús? ¿Quién creemos en nuestra vida que es Jesús? ¿Es un mito? ¿Es un maestro? ¿Es simplemente, fue un profeta más? ¿Es un revolucionario de una época? Porque la respuesta que tengamos a esa pregunta va a condicionar cómo vamos a actuar en base a nuestra fe. Vamos a hacer un recorrido de la opinión que ha habido en la Biblia acerca de Jesús. Y si empezamos por el Antiguo Testamento, por los santos que vivieron en el Antiguo Testamento, ¿alguien podría leer Isaías 9, 6 y 7? Isaías 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Admirable, consejero, Dios fuerte. David, en el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? ¿Cómo empieza? El Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y eso se vuelve a repetir en Apocalipsis cuando habla del Cordero, que nos ha llevado a los pastos. Desde el principio sabían que venía un Salvador, que venía un Mesías, que sería admirable, que tendría buenas palabras para nosotros, que era Dios mismo, el Padre eterno, príncipe de paz. En ocasiones se habla de él como un pastor, y era aquel que luego Miqueas va a profetizar que: oh Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel.
Y aunque Él nos amaba, aunque Él nos ama, y a pesar de todo este amor eterno que Él tiene, en el Antiguo Testamento los santos sabían que Él, aparte de todo esto, dice Isaías, que sería despreciado, que sería la ofrenda por nuestra maldad. Sabían que iba a ser castigado por una maldad que habíamos cometido nosotros. Los santos del Antiguo Testamento pensaban que Cristo era el Salvador, que vendría a libertarles, que vendría a conducir a su pueblo a la verdadera libertad. Pero ¿y qué pensaban los santos que estuvieron con él en el Nuevo Testamento? Jesús les pregunta en Mateo 13. Perdón, Mateo 16. Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y su respuesta, la respuesta de los discípulos, una respuesta que en principio parecía acelerada porque respondieron bastante bien. Unos dicen, pues bueno, Juan el Bautista, por ahí dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Y en verdad no le dieron ninguna respuesta que fuera insultante para Jesús. En otras ocasiones a Jesús le habían llamado que era de la casa de Belcebú, que era un blasfemador, que era un hombre comilón y bebedor. Pero aunque no le estaban insultando, no estaban aceptando al 100% quién era. Jesús y Juan el Bautista a lo mejor eran parecidos, porque ambos predicaron la justicia y el arrepentimiento. Sin embargo, Juan fue un precursor, mientras que Jesús fue el Mesías. Juan vino a preparar un camino que luego Jesús recorrería. Jesús y Elías. En Malaquías se profetiza que vendría Elías a preparar el camino del Mesías, y esta es la profecía que se cumple en Juan el Bautista. Jeremías era un profeta que profetizó la destrucción de Jerusalén por los caldeos. Jesús también lo hizo por los romanos, que sería destruida por los romanos. Ambos lloraron con compasión, tanto Jeremías como Jesús, pero Jesús era mucho más como profeta, era mucho más que Jeremías. Quizás cuando le estaban diciendo estas cosas de, bueno, es como Jeremías, es como Juan el Bautista, pensaban que le estaban dando honor a Jesús, pero es que realmente ni Juan el Bautista, ni Jeremías, ni ningún otro profeta llegaba a la posición que realmente tenía Jesús. Y si hoy nos preguntamos, o preguntamos por ahí, ¿qué dicen los hombres que es Jesús? ¿Qué dicen de él? Probablemente unos dirán que Jesús fue un buen maestro, un buen hombre que hizo grandes obras, pero Jesús no pudo ser simplemente un hombre, porque trascendió la historia. No pudo ser simplemente un hombre o un buen hombre, porque Él dijo de sí mismo que era el Mesías, y si era un buen hombre y mintió en esto, ha llevado a cientos de miles de personas por un camino erróneo, y Jesús no hizo eso. Otros dirán que fue un maestro de la ley, pero Jesús no solo vino a hablar de la ley, sino que vino a cumplirla. Y vino a dar su vida en rescate por muchos, en base a la ley, en base a lo que estaba profetizado. Otros dirían que fue un profeta, quizás como Mahoma, como el Dalai Lama, como otros falsos profetas que han habido, pero es que Jesús es el único que dijo de sí mismo que era Dios en persona. Tras esto, Jesús lo que les pregunta es, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Jesús demandó de sus discípulos una decisión personal. Debían tomar una posición al respecto. Jesús no les preguntó en medio de una crisis emocional que ellos estuviesen teniendo, no les preguntó en medio de un gran milagro. Les preguntó en medio de un camino, en cualquier momento, preguntando por una respuesta racional de lo que ellos estaban pensando. Llevaban 2 años y medio con Él. Podrían dar una respuesta de, ¿y vosotros que habéis estado conmigo, quién decís que soy yo? Y entonces, un poco más tímido, la respuesta es de Pedro, y Pedro le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dice que era el Cristo, el ungido, aprobado por Dios, porque Pedro sabía que Jesús era a la vez sumo sacerdote, rey y profeta, al mismo tiempo aceptado por Dios y aprobado por Dios, enviado por Dios, Dios mismo. Y le dijo que era el Hijo de Dios, no era un hijo de Dios, sino era el unigénito Hijo de Dios, Dios mismo, como él decía, Cristo era parte de la deidad. Además, no era el hijo de cualquier Dios, era el Hijo del Dios viviente, un Dios que está vivo, porque Dios no está muerto, no estaba muerto. Él era el Hijo de un Dios que podía escuchar a su pueblo, un Dios que respondía a su pueblo, un Dios que hacía cosas por su creación, un Dios que amaba su creación.
Pero claro, todo esto son cosas de personas que le amaban, son personas que estaban con él, sus amigos. Y podríamos pensar que es que, como eran sus amigos, pues le seguían el juego, pero no. Porque si atendemos a los enemigos de Jesús, ¿alguien puede leer en Mateo 27:54? Mateo capítulo 27, versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Las personas que le estaban crucificando, las personas que le estaban matando, reconocieron que él era inocente, que él era verdaderamente el Hijo de Dios. Los alguaciles en Juan 7 dicen que ninguno había hablado como él, que él tenía palabras que nunca habían escuchado, la autoridad que tenía. Pilato dice que ningún delito había hallado en él, que él era inocente, que no encontraba nada con que acusarle. Y Judas, antes de suicidarse, lo que dice es: he pecado, entregando sangre inocente. Los enemigos de Jesús reconocían su persona. Cuando le conocieron y vieron su poder, no pudieron sino reconocer su deidad. No pudieron sino reconocer que todo lo que estaba pasando, el centurión tuvo que decir verdaderamente era el Hijo de Dios, porque todo mostraba que era el Hijo de Dios. Y esta es la muestra de que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de la vida de cualquier persona, se va a tener que hacer frente a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué vino a hacer? ¿Cuál es su personalidad? ¿Qué quiere? Porque incluso sus enemigos en algún momento tuvieron que hacerse estas preguntas y responderlas. Jesús no es alguien que pase desapercibido por la vida de alguien. Jesús es alguien que deja huella allá por donde va pasando. ¿Y su esposa? ¿Qué piensa la esposa? ¿Qué piensa la iglesia de Jesús? ¿Qué dice la Biblia que piensa la iglesia? En Cantar de los Cantares se nos habla del amor que tenían el uno por el otro. Se nos habla de que la esposa dice: oh tú, a quien ama mi alma. Y luego más adelante en Cantares capítulo 2 dice: eres mi amado señalado entre 10.000, uno entre 10.000. Todo tú eres codiciable. La iglesia, su esposa, le ama. Y si realmente la iglesia le ama y considera a Cristo su esposo, si considera a Cristo su Señor, debe aceptar los criterios que tenía Jesús, sus preceptos, su camino. Tiene que seguir como Él anduvo, andar como Él anduvo. El criterio de los hombres es salvar la vida. El criterio de Jesús es entregarla por los demás. El criterio de los hombres es preocuparse primero por uno mismo y quizás la familia, y luego por el resto. El criterio de Jesús es entregar primero todo a los otros. El criterio de los hombres es dar en función de lo que voy a recibir, pensando en la recompensa que voy a tener. El criterio de Jesús era la generosidad radical, sin pensar en que pudiese haber una recompensa para uno mismo. En la alegría de dar, sin pensar en recibir. Y a todo esto, hemos pensado en las cosas humanas, pero es que los ángeles también hablan de Él. Lo hemos cantado y lo dice la Biblia. O sea, cuando el Lucas se anuncia a los pastores, hay alegría en el cielo, que anuncian con alabanza que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ancianos en Apocalipsis dicen: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Vamos a leer este versículo. Apocalipsis 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los ángeles también en Apocalipsis reconocen que Él era el Cordero que había sido inmolado y que era digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice en Apocalipsis capítulo 5. Si el nacimiento de Jesús fue un motivo de alegría para los ángeles que lo anunciaron, si es motivo de darle toda la gloria por los ancianos y por los ángeles, que dicen que eres digno de todo lo habido y por haber,
Cristo es para las huestes celestiales, digno de todo. Él es digno de alabanza porque era el Cordero que se hablaba en el Antiguo Testamento, del que hablaba Isaías, que había venido a dar su vida por nosotros, que éramos pecadores, que nos amó sin medida, sabiendo el dolor y el sufrimiento que iba a pasar en esa cruz. Cristo es el que iba a venir, el que vino, el que cumplió su propósito, que murió, resucitó y está a la diestra del Padre preparándonos un lugar. Es aquel que volverá. Los antiguos dijeron que era Señor, Pastor, admirable, consejero, príncipe de paz. Daban un montón de datos sobre él. Dijeron que sería el sacrificio necesario para nuestra reconciliación con Dios, que él pagaría por nuestros pecados. Tras él nacer, reconocieron que hablaba vida, que era el Hijo del Dios viviente. Y sus discípulos, Pablo en un momento llega a decir que para ganar a Cristo, todo lo demás podía perderse, incluso la vida, que valía la pena morir por él, porque él había comprado nuestras vidas y nuestras vidas ya no nos pertenecían. No nos pertenece porque él pagó el precio con su sangre. Sus enemigos entendieron que hablaba con autoridad, que su sacrificio fue injusto, porque él realmente era inocente y que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Su esposa le ama, porque es el único entre 10.000. Es codiciable incluso más que el oro, más que todas las riquezas de este mundo. Las huestes celestiales piensan de él, que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque es el Cordero inmolado que lo merece todo. Pero quizás la mayor definición que tenemos, la mejor de las respuestas a la pregunta, a la gran pregunta de ¿quién es Jesús?, nos la da Pedro. Y es quizás la que más nos revela sobre la persona de Jesús y nos enseña algo importante, la respuesta de Pedro, la respuesta de que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos enseña que todas las categorías humanas son inadecuadas para hablar de Cristo, porque Jesús no era Juan, Jesús no era Elías, Jesús no era un profeta, Jesús no era simplemente un maestro, no fue solo un buen hombre, no fue un revolucionario de su época, porque fue muchísimo más. Fue quizás todo esto y muchas más cosas. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pero lo más importante al hacer estas preguntas es que Jesús no buscaba hacer una encuesta. Jesús no buscaba tener unos datos en una encuesta. Él quería plantear un reto personal a sus discípulos. Y esto debe ser algo. La respuesta que obtengamos a este reto de quién es Jesús, la recibimos por medio del Espíritu. Vamos a leer en Mateo 16. Cuando Pedro responde, Jesús le contesta. Mateo 16, versículo 17, si alguien puede leer. Entonces él le respondió a Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nuestro descubrimiento acerca de la persona de Jesús no puede ser de segunda mano. Podemos leer muchísimo sobre él, podemos saberlo todo acerca de lo que hizo, podemos saber el significado de todos los nombres que se le van dando, escuchar maravillas, escuchar grandes predicaciones sobre la obra de Jesús, quedarnos asombrados escuchando a predicadores cómo hablan de él, y quizás podemos hacernos llamar sus seguidores, pero realmente para saber y responder a esta pregunta de quién es Jesús, debemos tener un encuentro personal con él, un encuentro acerca de su persona, y que sea Dios mismo quien nos revele la verdad sobre su Hijo. El cristianismo nunca ha consistido en tener mucha información sobre Dios o sobre Jesús, sino en que Dios mismo quiso revelarse al ser humano. Y fue el que se esforzó en tener esa relación con nosotros y nosotros debemos aceptarlo. El cristianismo no consigue tener información, sino en un encuentro personal con el Salvador. Y Jesucristo nos exige a cada uno de nosotros una respuesta personal. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy? Y la respuesta puede ser dada desde nuestros errores, desde nuestros dolores, desde nuestros pecados o nuestra soledad. Dar ese paso y confesar que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro Señor y Salvador. Y para llegar a este momento, solo podemos pasar por una cosa, que es humillarnos. Debemos humillarnos, dejar la soberbia y reconocer que nuestra maldad nos ha hecho pecadores,
que necesitamos reconocer que Él es el Salvador y necesitamos su perdón. Pero con todo esto, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué pienso yo que es el Cristo? ¿Quién pienso que es el Cristo? ¿Quién piensas tú que es el Cristo? Porque el futuro de mi eternidad, porque el futuro de tu eternidad depende de cómo respondas a esta pregunta. Unos pensaron que era un simple maestro más o un profeta, pero algunos entendieron que la respuesta, que Jesús era la respuesta al sufrimiento que tenía el ser humano, que era un plan consumado en una cruz para la salvación de todo aquel que cree en Él, que lo acepta. Jesús, la respuesta verdadera, solo nos lo puede dar Dios para entender que es Dios mismo sacrificándose para la salvación de todo aquel que en Él cree. Y Pablo, en un momento de sus escritos a Timoteo, entiende esto, entiende la necesidad de tomar esa decisión y de humillarse. Y reconoce en 1 de Timoteo, vamos a leerlo y ya con esto termino. 1 de Timoteo 1, versículos 15 al 17 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Dios te bendiga.